Vamos a hablar sobre la nutrición parenteral. La nutrición parenteral estamos hablando que es directamente por vena, por catéter subclavio o en su defecto directamente por yugular. Entonces, el paciente se debe la nutrición parenteral a este hombre, el doctor Stanley Dudrick. El doctor Stanley Dudrick nació en Nanticoke, Pensilvania, el 9 de abril de 1935. Recibió honores de grado de BS de biología en Marshall College en 1957 y el título de MD en la Universidad de Pensilvania en el año de 1961, donde culminó la residencia de cirugía siendo el jefe de residentes bajo el eximio profesor Jonathan E. Lamentablemente, el doctor Dudrick acaba de fallecer el 18 de enero del 2020 del año pasado. En su primera publicación, el doctor Dudrick en el New York Times de 1977 publicó que su primer caso, el que les estoy mostrando a esta niña, una niña de neonato que pesaba 15 kilogramos, como ustedes ven a su derecha, tenía el intestino prácticamente bloqueado y la técnica de nutrición parenteral permitió que su peso aumentara a 3 kilos las siguientes 6 semanas. Y al año su sistema gastrointestinal funcionaba a la perfección, pero después al poco tiempo falleció. El otro caso que comentaba el doctor Dudrick en la entrevista que le hizo el New York Times, Dudrick comenta que su primer caso en urgencias de una mujer de 52 años que medía unos 57 metros, que llegaba a pesar 22 kilogramos, tras una cirugía de estómago. La pobre mujer estaba ya condenada a morir. Pero en manos del doctor Dudrick, él prácticamente le hizo la nutrición parenteral de inicio IV y comenzó con 500 calorías al día hasta llegar de manera gradual a los 3,000 calorías. En 2 meses, recordaba el doctor Dudrick, aumentó a 35 kilogramos de 22 y un mes después fue dada de alta de 45 kilos. Se mantuvo entre los 47 y 50 kilogramos. Desde entonces es lo que llamaba el verdadero salvamento de la nutrición parenteral total, que fue único tratamiento que recibió sin ninguna medicación ni cirugías sofisticadas. Tal caso llamaba de manera muy gráfica el doctor Dudrick: no tiene sentido pagar $800 por cuidarlos en terapia intensiva y pagar $50 o $100 extra por una nutrición en los pacientes. Es, como ejemplo puso, es como comprarse un coche sin ruedas. Para que vean ustedes que definitivamente el doctor Dudrick era muy irónico en decir, es preferible gastar 15 o $20 o $50 dándole nutrición artificial a tenerlo en terapia intensiva gastando $800. Es así como nació la cirugía de nutrición parenteral total. El equipo de médicos que ustedes ven, el doctor Samuel Fuentes del Toro en mi persona y su asistente, nos mandaron de México a hacer el entrenamiento para después llevar al primer centro de nutrición parenteral en México, como les mostré en la anterior clase. Fuimos los fundadores, de lo cual yo me siento orgulloso. Hace unos 5 años tuve el gusto de ver todavía junto con mi esposa la plaqueta recordatoria de que el primer extranjero boliviano en México de nutrición parenteral fui yo. Bien. Entonces, este fue el famoso doctor Stanley Dudrick. Vamos a definir la administración de una mezcla de nutrientes por vía intravenosa. Eso es lo que es la nutrición parenteral total. ¿Cuál es el objetivo de la nutrición parenteral total? Cubrir las necesidades energéticas y mantener un estado nutricional adecuado en pacientes en los que la vía enteral está contraindicada, en pacientes que no pueden comer. Mantener la masa muscular y proporcionar calorías para las demandas metabólicas. Esta es la forma como se maneja un paciente de nutrición enteral en terapia intensiva. Las indicaciones en pacientes que no deben comer: fístulas enterocutáneas, enfermedad de Crohn, pancreatitis aguda grave, ascitis pancreática, quirotórax, obstrucción mecánica intestinal, etc. Y en pacientes que no comen lo suficiente: hipermetabolismo, politraumatizados, quemados, desnutrición preoperatoria, infecciones graves, radioquimioterápica, insuficiencia renal del adulto, estados de mala absorción como el síndrome de intestino corto. Les comenté que un artista de cine mexicano lo operamos por 7 veces y quedó con intestino corto y hace 1 año ha fallecido. A él le hicimos como 7 cirugías, tuve el gusto de estar en esas cirugías y hacer las 2 últimas, y el hombre ha vivido por casi 30 años más con intestino corto y alimentación parenteral en casa.
que fuimos los pioneros en México. Bien, como ustedes ven, dice que mucha gente solamente comenta, pero el caso de nutrición parenteral ambulatoria en casa, aquí tienen mi nombre, su inicio de programa en México, como les dije, fue el fundador junto con el doctor Samuel Fuentes del Toro. Aquí ven cómo en Francia, Sol y Joex en Francia, Gigi Boy en Canadá, Screen en Seattle, Dudrick en Houston, Texas, donde fui entrenado. Hicimos prácticamente la nutrición parenteral en el mundo, junto con Dudrick, y nosotros fuimos los fundadores con el doctor Samuel Fuentes del Toro. Aquí ven la revista mexicana, donde mencionan prácticamente cómo fui prácticamente pionero de la nutrición en el Hospital 20 de Noviembre, que el otro día les mostré. Bien. Las contraindicaciones: ingesta previsible en menos de 5 días sin malnutrición, tracto gastrointestinal no funcionante, imposibilidad de accesos venosos, y si el pronóstico no mejora con soporte nutricional, el paciente pues está frito. Bien, las vías de acceso, periférica y central, este es el gran volumen que se les va a dar, electrolitos, vitaminas, oligoelementos, y el volumen necesario en nutrición parenteral periférica, y es la nutrición parenteral total. Estos son los componentes que reciben en ambos casos. Bien, como el otro día les he mostrado, directamente nos vemos la elección del tipo vascular según las características de la forma de infundir. Tenemos que ver su osmolaridad, su pH, su casuística, en fin, y hacemos por acceso periférico o por acceso central. Periférico directamente a través de las venas del antebrazo o del brazo, y las centrales directamente a través de la yugular. Nutrición necesaria para 2 semanas, sí, con un soporte nutricional por venas centrales, o en su defecto fluidos de acceso periférico, no en venas centrales, sino directamente por venas periféricas. Las vías de acceso centrales y periféricas en la nutrición parenteral, si usted se fija, aquí tienen la subclavia, aquí tienen prácticamente la vena yugular, y tenemos todos estos catéteres que los colocamos por vía central o por vía periférica, como ustedes pueden ver. Bien. La elección del catéter. ¿Cómo tiene que hacer la elección del catéter? Vamos a decidir si le damos nutrición parenteral total, por luz medial o luz distal, presión venosa central, por fluidoterapia, o luz proximal por medicación directamente periférica. Entonces, si no es central, hacemos 2 periféricas. El material de fabricación: tunelizados de silicona Hirschmann-Brobiak, parcialmente implantados, de mayor duración y menos infecciones. Silicona, poliuretano, implantables de menor infección, y grosor y la longitud dependiendo de cada paciente. El número de luces generalmente son 3, y la localización es percutáneo, tunelizado y implantado. A mis estudiantes siempre les digo cuál es el material que mejor da resultado. Siempre hemos hablado del poliuretano y la silicona. ¿De acuerdo? Bien. Es por eso que les exijo tanto. Los ingredientes de la fórmula nutricional: tenemos en dieta normal agua, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Esto es lo que normalmente comemos. Pero en la nutrición parenteral no varía mucho. Tenemos agua, aminoácidos libres, glucosa, emulsión lipídica y multivitaminas y electrolitos. Es lo que les implantamos a cada paciente. Ahora, los ingredientes de la fórmula nutricional: tenemos macronutrientes y micronutrientes. En los macronutrientes tenemos agua, dextrosa, proteínas y lípidos. En los micronutrientes tenemos vitaminas, electrolitos y elementos trazas. El cálculo de requerimientos, les he dicho que es personal. Para cada paciente hay que hacer un cálculo estricto, pormenorizado. Fijar la meta de soporte nutricional, distribución energética. Tenemos que calcular cuánto pesa el paciente, y dependiendo de eso, el 50-60% le damos de carbohidratos, grasas le damos 30%, o sea, un 20% de pufas, las proteínas de 10 a 20%. Entonces, dependiendo del grado de estrés que tiene el paciente, al principio le colocamos en muy baja potencia, y después poco a poco lo vamos calibrando hasta llegar a estos parámetros. Bien, los macronutrientes, para que me entiendan, les he traído glucosa, por ejemplo, principal nutriente, y acuérdense que los hidratos de carbono terminan en glucosa, y actualmente la dextrosa, o lo que les he comentado a los jóvenes, a mis estudiantes, tenemos del 50%, o del 5%, tenemos del 10, del 20, del 30, del 40 y 50. Nosotros vamos, igual que Dudrick, que nos enseñó, vamos subiendo paulatinamente el 50, y en fin, podemos llegar hasta 1700 miliosmoles por osmolaridad.
Esos son los macronutrientes. En cambio, los macronutrientes como el aminoplasmal, las proteínas, entre 15% de la dieta total le damos aminoácidos, 8 por 5 mililitros, el 10%, 500 ml, el 15%, 500 ml. 1 gramo por 4 kilocalorías. Entonces, dependiendo del paciente cómo esté, no tiene estrés, es moderado, tiene un estrés grave o está severo, acuérdense ustedes que todos los pacientes que entran a terapia intensiva están muy estresados, por eso prácticamente los metemos en coma o los dejamos durmiendo. Así para evitar el factor estrés que lesiona innegablemente a todas estas presentaciones que les estamos mostrando. Bien, esta es la concentración al 10%. La vida útil de estos medicamentos, 3 años. Su pH es de 5 por 7,5 y la osmolaridad es de 885 milimoles por litro. Entonces, la dosis en adultos es de 1 a 1.5 gramos de aminoácido por kilogramo de peso por día. Todo esto nosotros antes hacíamos bajo la campana de flujo laminar que enseguida les voy a mostrar. Nosotros hacíamos actualmente y ya está listo para poder consumir. Lo mismo en macronutrientes, tenemos proteínas especiales para pacientes que tienen problemas de enfermedad hepática o renal. Estos pacientes alcohólicos o los pacientes que tienen problemas que están perdiendo el riñón, tenemos también el heptamine y el nopramine. Esto es para pacientes que tienen problemas de tipo de hígado o estos pacientes que tienen problemas de riñón. Siguen los macronutrientes, tenemos los lípidos como el lipofundín, que son requerimientos de 30 a 35 del valor calórico total, y emulsiones de ácidos grasos con fosfolípidos de yema de huevo y glicerol. Aportan ácidos grasos esenciales como el ácido alfa-linolénico o el linoleico. Entonces, estas presentaciones necesariamente tienen 500 mililitros en concentraciones del 20% y su vida útil es de 24 meses. Todos estos tienen que estar prácticamente frescos y los adultos reciben de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso por día y en pacientes críticos inclusive les damos 1 gramo por kilogramo de peso por día. Seguimos los macronutrientes, tenemos vitaminas hidrosolubles, cofactores que facilitan la reacción involucradas en generación y transferencia de energía y el metabolismo de ácidos nucleicos. Acuérdense que las vitaminas son prácticamente los agentes que hidrolizan todo lo que es proteínas, todo lo que son lípidos y de esa manera para mejor absorción. Las vitaminas liposolubles que les damos A, D, E y E, reacciones inmunitarias y cicatrización de heridas con muy buen resultado. La dosis estándar es 12 ml por kilogramo por día en pediátrico y un máximo de 5 ml al día. Tenemos complejo B, vitamina C, vitamina B12 y vitamina K. Ya vienen también directamente para poderlos utilizar. En los macronutrientes, en la nutrición parenteral, requerimos de los electrolitos básicos: sodio, potasio, calcio, magnesio y fósforo. Vean ustedes la concentración estándar y los requerimientos diarios que cada paciente necesita. Estos se hacen con tablas y con computadora para poder ver y calcular exactamente conforme el paciente está, uno, en peso, en estado crítico, estado energético, estado de estrés y de malnutrición. Lo mismo hacemos con los oligoelementos, zinc, cobre, cromo, magnesio, selenio y el metabolismo de inmunología y la cicatrización de las heridas en pacientes que yo he operado. No todos los pacientes son operados, esto que quede bien claro. Hay algunos pacientes que no son operados, son de medicina interna. Eso es nutrición enteral no quirúrgica. Nosotros somos quirúrgicos. En los pacientes quirúrgicos, todo esto nosotros manejamos. Viene esto que se llama el tracutil, es un concentrado de elementos traza para el uso de nutrición parenteral total. En los adultos, 10 ml de tracutil pueden ser agregados en una sola infusión, aminoácidos a la glucosa e infundidos por 6 y 8 horas. Contiene hierro, zinc, magnesio, cobre, cromo, molibdeno, selenio, flúor y yodo. Bien. Ustedes dirán, ¿tanto medicamento el paciente puede fundir motor? Sí, señor. Aquí tienen las complicaciones. Y aquí tienen las otras complicaciones. Entonces, en pacientes que tienen problemas de mala posición por el catéter, producen neumotórax, perforación cardíaca al mediastino, trombosis y tromboflebitis, solamente en acciones mecánicas cuando están colocando el catéter.
En pacientes sépticos, por contaminación de la piel, zonas de ingreso del catéter se contamina. Contaminación de soluciones administradas también existe. En las metabólicas tenemos hiperglucemia, hipoglucemia, estado hiperosmolar, déficit de electrolitos. Como podrán ver, las complicaciones no solo del catéter, sino del tratamiento y de las mismas enfermedades son las más comunes. Las técnicas de administración. Todo viene con bombas de infusión. Como podrán ver, los pacientes tienen diferentes concentraciones que les hemos colocado y estas bombas de infusión son las que administran adecuadamente. Las enfermeras lo único que controlan son las bombas de infusión continua al 24 al día. Las indicaciones de nutrición hospitalaria y nutrición domiciliaria con problemas de sobrecarga de volumen. Hay una cosa bien interesante que quiero que entiendan. Nutrición hospitalaria es lo que está manejando esta señorita. Y nutrición domiciliaria son esos pacientes que vienen a la consulta y ya tienen instalados un catéter de Broviac y van a la casa y se conectan. Durante toda la noche duermen y se alimentan y durante todo el día trabajan. O sea, que ellos van cada 2 o 3 días al hospital a recoger como si fueran sus tachos de leche para que en la noche se conectan y tranquilamente puedan manejar con su bomba de infusión. Es una computadora donde les enseñamos a manejar adecuadamente para que no haya sobrecargas domiciliares y una serie de cosas que sí ha ocurrido y que alguna vez de emergencia el paciente tenemos que ir en ambulancia para poderlo auxiliar. Pero actualmente está tan bien permanecida esta situación que el paciente, una vez que se ha dado de alta, él puede recibir durante meses, años, su nutrición artificial, va al hospital, recoge su alimentación parenteral total y en la noche conecta en su bomba de infusión con su catéter de Broviac, con la asepsia del caso, y el hombre puede seguir perfectamente, durante todo el día o la noche, dependiendo. Las indicaciones, nutrición para entrada a domicilio, las contraindicaciones, pérdidas muy elevadas en las fístulas. En las fístulas preferimos nosotros manejarlos dentro del hospital. En pacientes que tienen intestino corto, por ejemplo, como el paciente que ha operado tantas veces, es necesario que el paciente vaya a su casa y haga vida familiar. Bien. Algunos de los parámetros que nosotros necesitamos que entiendan cómo se debe preparar la nutrición enteral para que vean cómo de pormenorizada es esta situación. Les voy a dar esta pequeña, les voy a dar esta pequeña película. Esto es lo que hacíamos antes. Actualmente la nutrición ya viene parenteral todo. es el suministro de nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y oligoelementos que se aportan al paciente por vía intravenosa cuando por condiciones de salud no es posible utilizar las vías digestivas normales, y esto con el propósito de conservar y mejorar su estado nutricional. Esa es Las la campana de nutriciones flujo laminar. parenterales se deben preparar en una central de mezclas intravenosas, que es un área dedicada especialmente a la preparación de estas, donde hay campanas de flujo laminar, las cuales permiten tener una zona de trabajo con un ambiente ultra limpio para este fin. Una vez que se genera la orden médica para la preparación de la nutrición parenteral, se debe proceder a validarla, es decir, verificar que los datos del paciente sean correctos, así como los requerimientos ahí planteados. Esto se hace mediante cálculos de gasto energético basal, índice de masa corporal, entre otros. Posteriormente, se debe generar la documentación necesaria para poder preparar la mezcla, por ejemplo, la orden médica, la orden de producción, orden de mezclado y etiqueta, verificando que los datos en todos ellos sean correctos. Se debe recordar que al entrar a una central de mezclas intravenosas es necesario lavarse muy bien las manos de acuerdo al procedimiento normalizado de operación de dicha central. El equipo de protección que debe utilizar el farmacéutico al entrar a una central de mezclas intravenosas son guantes, cofia, cubrebocas, zapatones, bata, y esto para asegurar la esterilidad a la hora de la preparación. Es necesario realizar la limpieza de la campana antes de iniciar con la preparación, limpiando primero los lados de adentro hacia afuera, de arriba a abajo, y el centro de adentro hacia afuera, de izquierda a derecha.
Esa es la forma de preparación que usábamos para la nutrición parenteral en casa. Al preparar la nutrición, se debe tener en cuenta el orden en que se deben mezclar los aditivos. Primero van los carbohidratos, posteriormente los aminoácidos, electrolitos, vitaminas y por último los lípidos. Las nutriciones parenterales se deben contener en bolsas EVA, llamadas así por el material del que están hechas, es decir, etil vinil acetato. Recordando que la preparación es utilizando nuestra técnica aséptica. Una vez terminada la preparación de nuestra nutrición parenteral, se procede a realizar el control de calidad de esta, el cual incluye la verificación del peso de la mezcla. Esto es con base a los cálculos previamente realizados. Posteriormente es la inspección visual, verificando que no haya presencia de partículas, formación de gas, formación de precipitado, etc. Después se hace el valor de pH, examen microscópico y control microbiológico. Bien, continuamos. A continuación voy a hacer una traducción simultánea. Les voy a presentar al famoso doctor Stanley Dudrick. Ya lo conocieron, pero ahora quiero que lo vean personalmente. En 1935 en Estados Unidos nace Stanley Dudrick, médico cirujano considerado uno de los hombres más importantes de la ciencia y la medicina. Fue quien desarrolló la nutrición artificial por acceso venoso central. Y es que para el doctor Dudrick la nutrición es fundamental. Somos lo que comemos y si es un paciente que requiere cirugía, bien nutrido, le irá mejor. Por eso tomó como principio el cómo nos alimentamos en el vientre. Entonces tuvimos que encontrar la forma de tomar ese alimento que nosotros, para digerirlo, descomponer en sus componentes más pequeños, átomos, moléculas, y mezclarlos con agua. Luego utilizar una mezcla para pasarla por vía intravenosa, para que tenga que pasar todas las funciones de la vía digestiva. No tiene que pasar por lo de la ingestión, digestión, absorción y alimentación. Pero eso salta, entonces lo que pasa es que todos los nutrientes van a través del torrente sanguíneo y pasan directamente del frasco a la célula. Un concepto que nadie había contemplado, pero uno de sus mejores amigos, el doctor José Félix Patiño, sí lo tomó. Por eso me siento tan agradecido al doctor Patiño, por lo que él, suficientemente inteligente para reconocer que todo era lógico, que era racional. Siempre ha tenido una mente científica, siempre ha sido innovador y comprendió todo esto. Trajo estos conceptos para Colombia antes de llevarlos a otros países, y no solamente eso. Sí, sino que convirtió uno de los mejores del grupo que adaptaron estos principios. Y como ustedes saben, el profesor Patiño es un hombre maravilloso. Entonces, solamente se hace de una forma, según él, de la mejor forma. Ese es el famoso doctor Stanley Dudrick, que con el doctor Patiño tuvieron la suerte de iniciar el primer centro de alimentación artificial. Fue en Colombia. El segundo centro, el que inauguramos con el doctor Samuel Fuentes del Toro, que ya lo conocieron, fue en México, del cual yo me siento orgulloso de haber sido uno de los pioneros de la nutrición en el mundo. Bien. Ya ustedes han conocido el centro médico, han conocido al famoso profesor Stanley Dudrick, y esta es la presea que tuve el gusto de tener cuando el profesor, en el momento de graduarme, me dio. Dice de la Universidad de Texas, de la Escuela Médica de Houston, en aprecio del Departamento de Cirugía, Stanley Dudrick, su profesor y su jefe. Esta es la presea que tengo el gusto de presentarles. Bien.
Esto es prácticamente algo que mucha gente no conoce. Yo no lo estoy haciendo como una alegoría personal, sino que esto fue el gusto de tener uno de los grandes hombres en el mundo, del cual tuve el gusto de compartir sus enseñanzas y que actualmente lo estamos haciendo a través del COVID. Bien, esta es la bibliografía para algunos de los que quieren ver. Ustedes han visto que he usado mucho de Aspen. Es Enteral Nutrition Practice Guide and Recommendations. Esta revista me llega a mí, que continuamente lo tengo. El que esté interesado, con mucho gusto, y los que quieran participar en estas charlas, yo con mucho gusto les voy a participar. Ninguna otra cosa más, jóvenes. Ha sido una verdadera alegría poderles compartir todos estos datos.